Hi everyone, el día de hoy vamos a realizar paso a paso el proceso de llevar vistas de Blender a AutoCAD. Blender es un programa 3D gratuito y donde se puede realizar modelado arquitectónico perfectamente en este programa, tal y como vimos en este vídeo, donde pasamos de planos de 2D de AutoCAD a modelado 3D bien detallado dentro de Blender. Y ahora nos toca hacer al revés, ir de Blender a AutoCAD, a planos 2D. En este video cubriremos todo lo que necesitamos saber para hacer una correcta exportación. Y sin más dilación, empecemos con el vídeo. Recomendación importante antes de exportar a AutoCAD. Ya finalizado tu modelado 3D, es que realices una copia de seguridad de este modelado. En este caso voy a poner plano ejemplo versión 01. Esta recomendación lo doy porque al momento de hacer cortes arquitectónicos o planos en vista en planta, lo que debemos hacer antes es unir toda esta geometría y se va a perder ciertos detalles en el proceso. Por ejemplo, este muro pertenece al tercer nivel tal como lo sombrea el triángulo anaranjado, y vemos que ese de aquí pertenece al segundo nivel y seleccionamos este muro bajo, pertenece al primer nivel. Pero al momento de hacer vistas arquitectónicas tenemos que unir toda esta geometría. Seleccionamos todo y luego presionaríamos Control J y de esta manera toda esta geometría pasó al tercer nivel. Es por eso que es necesario hacer una copia de seguridad antes de exportar vistas de Blender a AutoCAD. Falsas exportaciones. Como ejemplo, vamos a tomar este modelado que hicimos en el último vídeo. Dentro de Blender hay una opción en la cual se puede exportar de Blender a AutoCAD fácilmente, pero hay un detalle con esto, así que lo vamos a ver. Para activar esta opción vamos a Edit, a Preferencias, vamos en el apartado de Add-ons y buscamos aquí la palabra CAD y damos palomita en esta parte de Import, Export a AutoCAD XF y también este de aquí, que es de exportar. Damos palomita y lo cerramos. Luego de hacer eso se te va a habilitar la opción de File a Export AutoCAD de XF. Y si nosotros vamos a una de las vistas, presionamos 1 del pad numérico, es la vista principal. En este tipo de vista, que es el modo sólido, no se aprecia los contornos. Para ello tenemos que activar el modo Wireframe y seleccionamos ese de aquí, y también recuerden que ese de aquí tiene que estar desactivado, y entonces ahora sí se ve de una mejor manera. Ahora lo que vamos a hacer es ir a File, vamos a Export, AutoCAD XF y deseleccionamos esto y luego lo damos a exportar de XF, y ahora tenemos que abrir ese archivo en AutoCAD. Ya en AutoCAD van a ver lo siguiente, donde se aprecia que las figuras no están bien optimizadas, y si nosotros presionamos Shift más el botón medio del mouse podemos rotar. Vemos que la figura está totalmente rota y no nos sirve para nada. Es por esa razón que lo llamo una falsa exportación. Es por ello que debemos seguir otros pasos. Correcta exportación de Blender a AutoCAD. Paso número 1. Aplicar Boolean. Recuerden, deben tener una copia de seguridad de su modelo 3D porque el proceso de exportación puede ser un tanto destructivo, como ya vimos. Para seleccionar todos los elementos simplemente presionamos A y se selecciona todo, y lo siguiente es presionar Control J para que todos los elementos que seleccionamos sea un mismo objeto, como es el caso. Lo siguiente es hacer un volumen y colocar en la parte donde no nos importa. Para ello creamos un plano, ponemos Shift más A, Mesh y Plane. Ahora esto lo ubicamos GZ, lo ubicamos en la parte de este nivel, y luego lo escalamos bien grande y lo elevamos hacia arriba 1.60, más o menos a la altura del ojo. Lo siguiente sería extruir este plano. Seleccionamos esta cara, presionamos E, Z para que sea en el mismo eje y hasta esta parte que lo cubre todo. Luego seleccionamos nuestro edificio, agregamos el modifier
vamos a el generate boolean y ahora en different seleccionamos nuestro objeto. De aquí es muy importante tener en cuenta que aquí en solver sea de tipo fast. Y por último tenemos que seleccionar el elemento acordado y le damos a aplicar. Y tenemos que borrar este paralelepípedo y nos queda esto. Para solucionar estas líneas perdidas, entramos en el modo de edición, presionamos A para seleccionar todo, vamos a Mesh, a Clean Up y seleccionamos Delete Loose y se borra esas líneas perdidas. Paso número 2, colocación de la cámara. Para ello presionamos Shift más A y creamos una cámara. Luego presionamos N y nos vamos en la parte View y Camera to View. Activamos este de aquí. Ahora seleccionamos esta cámara, presionamos 0 del pad numérico y ahora tenemos que ubicar esta cámara en la parte superior de nuestra planta, más o menos por aquí. Ahora seleccionando esta cámara vamos en la parte de ítem y modificamos estos valores, ponemos 0, 0 y aquí ponemos menos 90, ya que es el valor más cercano a la cual se está acercando. Ponemos menos 90. Ya estando aquí seleccionando la cámara vamos a este icono de data de la cámara y vamos que el tipo sea ortográfico. Y luego presionando Shift más clic derecho hacia la derecha en esta parte podemos ampliar la visión de esta cámara en el modo ortográfico. Y yo creo que con 39 queda estupendo. Y esto lo ubicamos un poco más hacia arriba y listo. Para hacer un paneo es con Shift más el botón medio del mouse. Con esto se hace paneo. Y para que veamos los bordes de nuestro primer nivel, porque aquí lo vemos totalmente en gris, simplemente vamos aquí en el wireframe y cliqueamos en esta parte superior y listo. Y también no se olviden desactivar esta opción de la cámara. Tienes que seleccionar la cámara y quitar la palomita en esta parte. Y ahora sí. Paso número 3, exportación a SVG. Para ello tenemos que activar los add-ons de SVG que vienen en el propio Blender, así que no hay que descargar nada. Vamos a preferencias, vamos a add-ons, escribimos SVG y activamos estas 3 palomitas. Y ponemos refresh y lo cerramos. Antes de darle a exportar tenemos que hacer ciertas modificaciones en el render, en el output y en el view layer. Así que comencemos. Ahora nos vamos en el apartado de render y bajamos en una de estas opciones hasta llegar a Freestyle SVG Export. Así que le activamos la palomita y aquí seleccionamos Frame, seleccionamos Fill y Round y también activamos aquí Freestyle. Cliqueamos en este desplegable y aquí colocamos 0.1. Ahora en el apartado Output, que es la salida. Aquí vamos en Output y aquí dentro seleccionamos el lugar donde se va a almacenar nuestra exportación de formato SVG. Yo recomiendo que sea descargas ya que es más fácil acceder. Y por último tenemos el apartado View Layer. Aquí adentro nos fijamos que esté activado los siguientes valores, que esté palomita en Freestyle y aquí solamente nos importa que esté marcado Edge Mark. Luego de hacer esas configuraciones seleccionamos el modelo, entramos en el modo de edición con Tab y tiene que estar en el modo segmentos o en el modo aristas. Seleccionamos A para seleccionar todo, hacemos clic derecho y seleccionamos March Freestyle Edge. Y por último le damos F12 y vemos la magia. Ahora tenemos que ir a la ruta donde hemos configurado. En mi caso lo he seleccionado la carpeta de descargas, así que en ese lugar está un archivo con el formato SVG. Paso número 4, instalar Inkscape.
Para ello simplemente pon Inkscape en tu navegador, ya que este es un programa gratuito, al igual que Blender, al igual que Stable Diffusion. Así que googleemos Inkscape y nos saldrá esta opción. Vamos a la primera opción. Estamos instalando este programa para abrir el formato SVG que hemos exportado de Blender. Ya estando aquí, vamos a Download y seleccionamos la versión actual. Seleccionamos el MSI y le damos a descargar y empezará a descargarse, y es simplemente aceptar. Es una instalación súper sencilla y nada complicada. Paso número 5 de Inkscape a AutoCAD. Luego de haber exportado de Blender, seleccionamos este archivo que nos arrojó Blender, ponemos clic derecho y lo abrimos con Inkscape. Esperemos un momento y vemos que tenemos nuestra planta en este formato. Este programa solamente nos sirve para abrir el formato SVG. Si nosotros tenemos Illustrator, no es necesario instalar Inkscape, pero esta es una buena forma de hacerlo gratuitamente. Y para exportar esto, vamos a Archivo, a Guardar como, y en Tipo seleccionamos AutoCAD DXF-R12, AutoCAD DXF-R12, y le ponemos Guardar. Ya en la carpeta donde guardemos, abrimos el archivo DXF y tendremos nuestra planta en AutoCAD. Y ese es el resultado de nuestra exportación. Y aquí yo recomiendo usar el comando Overkill, ya que hay muchas líneas encimadas. Aquí colocamos esos valores y ponemos OK. Otra recomendación que doy es verificar la escala. Por ejemplo, esta losa de aquí del primer nivel tiene una medida de... Hacemos clic sostenido de este punto hacia este punto. Tiene una medida de 21 metros con 60 centímetros. Para ello dibujamos una línea que mida esa distancia, 21 metros con 60 centímetros. Y ahora seleccionamos esto y usamos el comando Align, que es esta segunda opción, y seleccionamos este de aquí con este de aquí y este otro con este de aquí. Y le damos Enter y lo escalamos, le ponemos Yes. Y ahora sí está bien escalado. Y esto lo colocamos cerca de las coordenadas. Eso es realmente todo. Y de aquí tendríamos que valorar las líneas, tanto de las columnas, de los muros, de las ventanas, colocar el nombre de los ambientes, el nivel de piso terminado, en los acabados, cuadro de vanos, cuadro de ventanas, realmente todo lo necesario para que tu plano arquitectónico se entienda. Archivo base. Con esto me refiero a que este archivo que lo hemos configurado bien, lo podemos usar como plantilla para hacer las demás vistas, cortes, lo que queramos, ya que de esta manera nos ahorraríamos tiempo. Y entonces a este archivo lo guardamos como plantilla para corte. Plantilla para corte arquitectónico. Y Save. Hola, les habla Woz del futuro. Aquí quiero hacer un paréntesis. Luego de hacer estas configuraciones, trata de no cerrar este archivo, ya que al cerrarlo tendrás que configurarlo nuevamente. Pero realmente no te preocupes, porque son pocos pasos para hacer esta configuración, como ya vimos. Exportación de elevación o fachada arquitectónica. Y ya que tengamos nuestra plantilla bien configurada, lo que vamos a hacer es eliminar esto, y aquí adentro vamos a traer nuestro modelado 3D ya finalizado para sacar las demás vistas. Por lo tanto, seleccionamos todos los elementos, ponemos Control C y llevamos a este otro con Control V. Y lo tenemos muy fácilmente. Y le cerramos este de aquí que no nos sirve. Ahora sí, vamos a hacer esas fachadas. Como vamos a realizar las vistas de las elevaciones, no necesitamos aplicar Boolean, por lo tanto no saltamos ese paso, pero sí
tenemos que configurar la cámara para que enfoque esta cara. Y es más de lo mismo, presionamos Shift más clic derecho del mouse para ubicar el cursor en donde queramos. Y luego presionamos Shift más A, seleccionamos cámara para que se crea una cámara. Luego de haber creado, tenemos que ubicar esta cámara en el outliner. Si nosotros vemos, está sombreado la cámara, quiere decir que esta cámara se encuentra en el cofre corte 03. Así que seleccionamos esto, desplegamos esto, presionamos punto del pad numérico y lo ubicamos en esta parte. Ahora con clic sostenido y presionando menos, nos salimos de ese cofre y lo colocamos afuera. Ahora, para seleccionar realmente la cámara, tenemos que hacer clic en esta cámara verde. Ahora sí, si nosotros presionamos 0, vemos que se trata de esta cámara. Ahora tenemos que activar Camera to View y tenemos que ubicarlo en donde nos importa, en este caso en la fachada principal de este edificio. Ahora tenemos que hacer la proyección ortográfica. Seleccionamos la cámara y vamos en esta parte de Data, de las propiedades de esta cámara, y en tipo lo cambiamos a ortográfico. Y cambiamos la escala o la vista de esta cámara. Lo colocamos aquí y luego seleccionando esto, si nosotros vamos a ítem, vamos a colocar unos valores aquí. En este caso, como es el 2, esto se aproxima más al 0, este de aquí al 0 y este de aquí a 90 grados. Entonces, de esta manera se configura correctamente nuestra vista ortográfica. Y eso sería realmente casi todo. Digo casi todo porque tenemos que modificar un detalle. En la salida yo recomiendo que en el output, que aquí colocamos un nombre, en este caso elevación. Y en nuestro modelado no se olviden de seleccionar todo. Seleccionamos todo, entramos en el modo de edición y en el modo de arista seleccionamos todo con A, presionamos clic derecho y que esté marcado Mark Freestyle Edge. Y ahora si simplemente presionamos F12, nuestra exportación a SVG va a ser exitosa. Este de aquí lo cerramos y tenemos que abrir el archivo que nos exportó. El archivo en cuestión es la elevación 003, seleccionamos y a esto lo abrimos con Inkscape y el resultado es el siguiente. Ahora simplemente tenemos que guardarlo como AutoCAD DXF-R12 y lo ponemos guardar. Y en AutoCAD el resultado es el siguiente. Y bueno, aquí tendríamos que hacer overkill y también que esté bien escalado las medidas. Exportación de cortes. Para ello tenemos que crear un plano que corta por el lugar donde queramos. Así que vamos a hacer eso. Presionamos Shift más clic derecho del mouse para ubicar el cursor. Presionamos Shift más A. Vamos a Mesh y creamos un plano. Ahora esto tenemos que rotarlo. Y luego lo tenemos que rotarlo en este sentido. Ya que nuestro corte va a ir por aquí. Va a ir por la rampa. Seleccionamos el pequeño plano que hicimos y lo escalamos más o menos que cubre toda la fachada principal. Y con G y con X tenemos que moverlo hasta la parte de la rampa. Bueno, este es el corte que yo quiero, pero realmente puede pasar por donde sea. Y este plano no cubre todo el edificio, así que lo escalamos un poco más. Y es suficiente. Y entonces de aquí por aquí es lo que no nos importa. Entonces seleccionamos esto, presionamos 3 y lo extruimos hasta esta parte. Luego aquí yo recomiendo que este cubo que hicimos lo botamos aquí afuera en el outliner. Así que este paralelepípedo está en el cofre 03, así que lo ubicamos. Entramos dentro del cofre, presionamos punto del pad numérico, hacemos clic sostenido, presionamos menos y lo colocamos afuera. Y esto lo ocultamos brevemente. Ahora sí, seleccionamos todo esto de aquí y presionamos Control J para unir todo esto.
y ahora hacemos aparecer el paralelepípedo. Ahora tenemos que hacer el modifier. Seleccionamos nuestro objeto grande, aplicamos el modifier de boolean que se modo diferencia y seleccionamos el paralelepípedo. Ahora esto yo recomiendo que sea fast y de aquí realmente podemos aplicarlo. Este de aquí lo eliminamos y entonces nos queda así el corte. Ahora tenemos que hacer una configuración de la cámara. Como este de aquí ya está configurado, presionamos este de aquí, presionamos Shift más D, una copia, y lo giramos y quede hacia esa cara. Y aquí ponemos 90 grados. Y si nosotros aquí presionamos en la cámara verde, estamos dentro de esta cámara. Presionamos 0 y con Shift más botón del medio del mouse sostenido podemos ubicarlo nuestro corte. Y de aquí solamente habría que configurar el output. En este caso ponemos ya no elevación sino corte y presionamos en el modelado, seleccionamos el modelo, vamos al modo de edición y recuerden que en el modo de aristas este de aquí debe estar marcado como Freestyle Edge. Ahora sí, ahora presionamos F12 y sucederá la magia. Ahora ubicamos nuestro archivo y esto lo abrimos con Inkscape y tenemos que exportarlo a AutoCAD y eso realmente sería todo. Ponemos archivo, guardar como y en tipo seleccionamos AutoCAD DXF-R12 y le ponemos guardar. Aquí tenemos el corte 003 y abrimos esto en el AutoCAD y este sería el corte. Acá habría hacer valoraciones de línea por donde va el corte, tanto aquí en la losa, ¿no? Que son líneas más gruesas y del fondo son líneas más delgadas, como también hacer overkill y también que la escala sea la adecuada. Líneas gruesas en el corte. Para que este tutorial esté completo tenemos que solucionar esto de las líneas gruesas que pasan por el corte. Si vemos nuestro modelo seccionado, vemos que las líneas de corte pasan por la losa y en el AutoCAD esta línea de la losa debería ser gruesa, pero no es el caso ya que exportó todas las líneas tienen la misma calidad. Y para poder solucionar esto con las herramientas que nos proporciona Blender, podemos hacer lo siguiente: crear una caja al igual que hicimos en esta parte, pero a 10 centímetros del corte, es decir, a 10 centímetros crear otra caja para ocultar todo esto. Y entonces lo que hice es crear un plano a 10 centímetros del corte y esto tenemos que extruirlo hacia aquí y aplicar un boolean. Seleccionamos esto, vamos a modifier, agregamos el modificador, vamos a boolean y seleccionamos este de aquí y le ponemos fast y le damos a aplicar y borramos este paralelepípedo. Ahora entramos esto, vamos tab al modo de edición, seleccionamos todo, vamos a mesh, a clean up y delete loose. Luego de hacer esto entramos en la cámara ya configurada, presionamos 0 y entonces tenemos esto de aquí. Y aquí tenemos que seleccionar el modelo, vamos al modo de edición y en el modo aristas seleccionamos todo y le damos a marcar Mark Freestyle Edge. Y ya con el render, con el output y con el view layer ya configurado, simplemente le damos F12 y vemos la magia. Ahora tenemos que buscar el archivo SVG, en este caso fue el example 003 y esto lo abrimos con Inkscape y esto lo convertimos a AutoCAD. Ya en Inkscape vamos a archivo, vamos a guardar como. Y es muy importante que el tipo sea AutoCAD DXF-R12. DXF-R12. Entonces en el AutoCAD tenemos dos planos. Uno donde se muestra los objetos que pasan exactamente por el corte y otro lo mismo, pero también que se ve el fondo. Y lo que tenemos que hacer aquí es copiar y pegar al otro lado y que estas líneas tengan su propia capa.
Por lo tanto, seleccionamos lo que recientemente exportamos y vamos a propiedades de capas y aquí creamos una capa que se llama líneas. Y entonces estos de aquí pertenecen a la capa de líneas y deben ser un poco más gruesas, así que yo lo voy a colocar con 0.40. y para que se vean las líneas gruesas tengo que activar esto de aquí. Aquí lo que sigue es escalarlo bien, aplicar el comando overkill y aquí hay muchas líneas superpuestas, así que damos OK y se eliminan muchas líneas. Y tenemos que escalar estos dos planos, ya que en el Blender tenemos que la medida de la losa del primer nivel es de 2160, entonces hacemos coincidir esto aquí. Creamos una línea con 21.60 y aquí también con 21.60 y aplicamos el comando align en ambos lados. Y le damos OK. Igual aquí, align, seleccionamos esto y el otro lado. Y por último es superponer estos dos planos, así que encontramos un punto en común y esto va justo aquí y entonces se tiene el siguiente plano. Y entonces aquí podemos apreciar que las líneas que pasan por el corte son más gruesas que las del fondo, que esto ayuda mucho en la calidad del plano. Y de esta manera se hacen plantas, elevaciones y cortes arquitectónicos de Blender a AutoCAD. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.